hermanos, qué bendición de nuevo poder veros. Parecéis todos que vais a atracar a algún banco o algo. Digo, parece que estoy frente a atracadores, todos preparados, dispuestos, ¿verdad? Y vamos a dar las últimas instrucciones para atracar. No es esa nuestra intención, ¿verdad? Estamos aquí para anunciar el mensaje del Evangelio. Y le doy gracias a Dios porque Él es quien me permite enseñar las Escrituras a su pueblo. El Señor nos permite enseñar su palabra a la iglesia, al pueblo de Dios. Y esta mañana de domingo llegamos a la culminación de nuestra serie de enseñanzas sobre la oración modelo, conocida como el Padre Nuestro, que es, sin lugar a duda, ha sido de gran bendición cada una de las peticiones que hemos ido analizando y que tenéis, si queréis alguna vez volverlas a oír, la tenéis en el WhatsApp, porque la hemos ido enviando cada una de ellas. Si alguno no la encontrara y tuviera interés en oír alguna, me lo comenta y yo se lo puedo enviar directamente a su WhatsApp, a su móvil, para que la tenga, si alguna de ellas no la tiene. En la última petición, en esta oración del Padre Nuestro, la encontramos tanto en Mateo como en Lucas. Mateo 6:13, Lucas 11:4. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tentar. ¿Sabéis qué significa tentar? Tentar es inducir, incitar, provocar a pecar. Y hay que hacer una aclaración, me imagino, ¿verdad? Ante todo esto, lo primero que debo hacer es aclarar, ya que al leer esta petición, no nos metas en tentación, podríamos pensar o podríamos llegar a la conclusión de que es Dios quien nos induce o incita o estimula a pecar. No nos metas en tentación. Así como suena, pareciera que el Señor es el que nos lleva, nos induce a la tentación. La Biblia es muy clara al respecto y nos enseña que Dios jamás tienta a nadie, que jamás lo induce a pecar. Esto lo podemos ver claramente, ¿verdad? La Escritura no se contradice en ningún momento. Algunos tratan de ridiculizar la palabra de Dios diciendo que la Escritura se contradice cuando no es cierto. Santiago escribe: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso está claro, ¿verdad? Y lo tenemos claro, Dios no puede tentar. Ahora bien, deducimos, porque para eso tenemos la mente, para pensar, si Dios no tienta a nadie, ¿por qué pedimos que no nos meta en tentación? Si Él no tienta a nadie. Y lo que sucede es que en el original, esta palabra que nosotros leemos como tentación, lo que significa es prueba. Prueba. La prueba, que es muy diferente a la tentación. Y es que de aquí, donde parte nuestro primer punto, Dios no tienta a nadie, no tienta a su pueblo, pero sí lo prueba. Dios sí nos prueba. Este fue el caso de Abraham, que fue probado por Dios. Es cierto, conocemos la historia de Abraham. En Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, que yo te indicaré. Ahora bien, ¿con qué propósito Dios nos prueba o nos puede probar? Porque cuando Dios nos prueba, evidentemente Dios hace las cosas con un propósito. No lo hace para estar aburrido y para entretenerse y ver cuál es nuestra respuesta. Dios tiene un propósito cuando nos prueba. Las pruebas ayudan al creyente a conocer su estado de salud espiritual.
La prueba que Dios le envió a Abraham demostró la fortaleza de su fe. Es en medio de las pruebas, y todos lo sabemos, que el cristiano demuestra su fe verdadera, donde a pesar de las circunstancias puede alcanzar y puede alzar y puede adorar a Dios y puede levantar su voz y decir: gracias, Señor, porque sé que en medio de todo esto, de toda esta circunstancia, veré tu gloria. Estoy convencido de esto. Las pruebas tienen un propósito en la vida, para ayudar al creyente a conocer nuestro estado de salud espiritual. Pero además las pruebas ayudan al creyente a depender más de Dios. Esto nos ayuda a tener una dependencia absoluta del Señor. Antes de que seamos probados, muchas veces pensamos que podemos manejar cualquier situación que venga a nuestra vida y hacerlo en nuestras propias fuerzas. Por eso el apóstol Pablo nos advierte: no tengas tan alto concepto de ti mismo, porque mira que puedes caer, mira que puedes tropezar. Piensa de ti con cordura. Y debemos de confiar en el Señor, no tanto en el poder de nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios que nos sostiene. Es en medio de la prueba donde somos conscientes que necesitamos del poder del Altísimo, de la misericordia y de su bondad en nuestras vidas. Cuando estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, que nuestras propias fuerzas, por mucha fuerza que tengamos, terminaremos desfalleciendo, pero que es en su poder, en el poder del Señor, que podemos salir victoriosos. Recordemos lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo, un héroe de la fe, uno de los grandes héroes de la fe, ¿verdad?, de los pilares de la iglesia. Y el Señor le dijo, después de él orar y pedir que el Señor quitara de su cuerpo una debilidad que él tenía, le dijo: bástate mi gracia, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando hacemos las cosas en nuestro poder, en nuestras fuerzas, venimos a fallar, venimos a caer y venimos a darnos cuenta que somos inútiles y que necesitamos al Señor y que necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, obrando poderosamente. Es en nuestra debilidad y cuando somos conscientes de que no tenemos ningún mérito por el cual podemos vencer la prueba, donde Dios nos muestra su infinito poder para cada uno y para con cada uno de nosotros, hermanos. En nuestro poder nada podemos hacer. Y Dios nos permite las pruebas en nuestra vida. ¿Para qué? Para fortalecernos. Para que nos demos cuenta de que somos débiles y que dependemos de Él. Yo creo que hoy día y el mundo nos lleva por ese camino. Nos lleva a depender de nosotros mismos, de lo fuerte que somos, de lo bien estructurado que estamos como sociedad, ¿verdad? Donde hay para todos, donde todos estamos más o menos satisfechos, trabajamos, hay salud, hay un buen sistema de salud. Y en esa superpotencia humana es donde Dios manifiesta su gloria a veces. Y ahí vemos lo que hemos pasado en este tiempo, ¿verdad? En ese creernos muy fuertes, Dios nos envía un bichito chiquitín que apenas no, que no se ve como no sea en el microscopio, y a toda la humanidad nos deja tiritando. Y muchos son los que han partido, y muchos son los que están sufriendo las consecuencias de todo esto. En nuestro poder no somos nada. Y Dios muestra y manda muchas veces y permite cosas, a veces para que nuestros ojos dejen de estar en el horizonte, para que lo pongamos hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista.
¿Por qué? ¿En los montes donde está el Señor? Bueno, el Señor está en los montes, en la tierra, en los llanos, en todas partes, ¿verdad? Pero es la idea de nuestros ojos hacia arriba, hacia el Señor. En la prueba, Dios, el bendito alfarero, nos da la forma que nosotros necesitamos y que Él quiere darnos, ¿verdad? Porque el barro en las manos del alfarero, yo cuando veo esos documentales y veo cómo el alfarero mete la mano y hace así, y coloca la mano y los pulgares de tal manera, y le va dando esa forma a lo que Él quiere. Y nosotros somos como ese barro en las manos del alfarero. Y Dios está moldeando, y a veces vienen pruebas a la vida. Pruebas con la intención de hacernos a la medida del Señor. No a lo que nosotros nos gustaría, a la medida del Señor. Es en las pruebas donde Dios nos da esa forma que necesitamos y que Él quiere. Donde Él tiene que quebrantar a veces nuestra voluntad y hacer la suya, que es perfecta, hermanos, en nosotros. Tal como el alfarero, como decíamos, le da la forma al barro. Así que cuando vengan las pruebas a tu vida, pues piensa que es la voluntad de Dios. Piensa que es lo que Dios quiere. ¿Cómo lo vas a recibir? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Con desconfianza? Pues ahí estarás demostrando la calidez del barro, de tu vida espiritual. Así que gocémonos en medio de las pruebas y tengamos la seguridad que a través de ellas estamos llegando a la medida de la estatura del varón perfecto que Cristo Jesús, nuestro Señor, quiere para cada uno de nosotros. Ahora, cuando hablamos de la tentación, ¿verdad? Porque estamos hablando también de la tentación, las dos fuentes de la tentación. En la tentación hay dos fuentes muy claras en la vida de los creyentes. Hasta este momento hemos aprendido que Dios prueba a su pueblo en beneficio del pueblo, de nosotros, de la iglesia. Entonces, ¿quién es el que tienta? Podemos plantearnos, ¿quién es el que tienta? La Biblia nos enseña que existen dos grandes fuentes de tentación, y estas son los más grandes enemigos del ser humano. Primero, Satanás, ¿verdad? Satanás se le llama el tentador. Es la primera fuente de la tentación, el diablo. Conocido también, como decíamos, como el tentador. Su objetivo es tentar o inducir a la persona a transgredir la ley de Dios, a no hacer lo que Dios quiere. En el Evangelio según Mateo se encuentra el registro de cómo Satanás tentó a nuestro Señor Jesús. En Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Un buen pescador, ¿verdad? Utilizamos la figura del pescador, que aquí en esta tierra pues es conocido, porque aquí hay buenos pescadores. Un buen pescador sabe que para cada pez hay un anzuelo y una carnada diferente. Para cada pez. No se utiliza el mismo anzuelo y la misma carnada para todos los peces. Hay una para cada uno de ellos. De la misma manera, hermanos, Satanás sabe cuál es el anzuelo y la carnada que tiene que usar con cada uno de nosotros. Él sabe perfectamente cuál es el anzuelo y cuál es la carnada de la que tú vas a picar, en la que tú vas a caer. Puede ser que a ciertas personas solo el hecho de oler marisco le cause una gran alergia. Las hay, ¿verdad? Hay personas que solo el olor del marisco le causan alergia, mientras que a otros no, todo lo contrario, disfrutan del marisco. Lo que quiero decir es que Satanás sabe muy bien cuál es la debilidad de cada uno de nosotros. Él nos conoce y de seguro esta
va a ser su carnada para tu vida. Él sabe dónde tocarte. Él sabe dónde vencerte. Él sabe dónde está tu debilidad y por ahí va a atacar. Por eso debemos de estar preparados. Así que el primero es Satanás, el tentador. Pero hay un segundo, hablamos de un segundo. Y a lo mejor algunos se sorprenden. El segundo, ¿quién es? ¿Quién es? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Muy bien. Nuestros malos deseos, dice la palabra de Dios. Nuestra segunda fuente de tentación, y aunque parezca difícil de creer, somos nosotros mismos. Leamos, por favor, en Santiago también, que hemos mencionado en el capítulo 1, y el verso 13 y 14, que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí Santiago no usa la figura del tentador, sino que nos usa a nosotros como figura. Y dice el verso 14, sino que cada uno es tentado, cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus malos deseos, es atraído y seducido, dice el apóstol. Me contaba un amigo que invitó a su esposa, ¿verdad?, a comer un buen y rico plato de arroz con menestra, decía, y chuleta, a cierto lugar que a ellos les gusta ir. Todos tenemos nuestros lugares donde nos gusta ir a tapear de vez en cuando, ¿verdad? Mientras él iba conduciendo, él sabía que no debía comer esta comida por la noche, porque eso no le iba a ayudar a su propósito de bajar de peso, por un lado, y después tener una mala digestión por la noche. Pero aún así, sabiendo esto, él mismo, quien conocía bien la situación y el que conducía, pisó el acelerador hasta llegar al lugar y allí pidió un gran plato. Créeme, me decía, fue un placer comer y sentirme satisfecho. ¡Qué bien! Pero no mucho tiempo después, la digestión me dio problemas y observé que mi peso aumentaba. Todo lo contrario de lo que yo quería. ¿Qué hice? Parecía que aquel placer del que yo había disfrutado se transformó en culpa. Y esto ocurre muchas veces. Aún sabiendo que algo no nos conviene, vamos ligeritos para llegar cuanto antes y disfrutar del placer, en este caso, de una buena comida. Disculpadme por lo que os voy a decir, pero Satanás muchas veces ha sido acusado injustamente por nosotros, los creyentes. Lo hacemos culpable de todo a él y no aceptamos nuestra responsabilidad en el pecado, ¿verdad? Le echamos la culpa. Ocurrió ya en el principio. Adán le echó la culpa a Eva le echó la culpa a la serpiente. Y a él le hacemos culpable. Y no aceptamos esa responsabilidad nuestra en el pecado. Fue Satanás que me hizo pecar. Fue Satanás que me indujo a pecar. Fue Satanás que me hizo llegar al adulterio, a robar, a drogarme, a mentir, a odiar. Es incluso por este motivo que a los cristianos muchas veces nos tildan de locos y de fanáticos, que estamos viendo demonios por todos lados. Algunas veces nos han tildado de ello. Veis demonios por todos lados. Cuando el culpable somos nosotros mismos. Cuando el culpable eres tú, soy yo. Es mi concupiscencia, mis malos deseos. Por favor, dejemos ya de echarle la culpa al diablo de todo y aceptemos nuestra responsabilidad en el pecado, hermanos. Y aprendamos que en nosotros vive nuestro más grande enemigo. Y aquí me vais a permitir un texto en el libro de Romanos, en el capítulo 7, donde habla el apóstol Pablo y dice:
a partir del verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, gracias. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que ahí tenemos la realidad, hermanos. El diablo, por un lado, es el tentador, pero muchas veces somos nosotros, desde dentro, los deseos de la carne, los que nos llevan al pecado. Es lamentable, hermanos. A veces he confrontado a personas con el pecado y me lo han negado descaradamente. Más adelante se ha demostrado que tenía razón y que estaban pecando. Lo único que tenemos que decir es, perdóname, te mentí. Perdóname, te mentí. Digo, y nos quedamos tan panchos. O sea, te estoy confrontando con el pecado. Me niegas el pecado. Y cuando se descubre que es verdad lo que te estoy diciendo, lo único que tienes que decir es, perdóname. Claro, tengo que perdonar. Como decíamos la última semana, ¿verdad? Si yo le digo al Señor que perdone mis deudas, tengo que perdonar a los deudores. Pero ¿con qué facilidad podemos estar pecando? Y si me pillan, pues con pedir que me perdonen ya está solucionado el tema. Tendríamos que tener más temor. Estamos hablando de santidad. Y nuestro Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y a veces con esa frialdad y esa insensibilidad podemos andar en la vida. ¿Puede un creyente genuino, verdad? Pregunto, ¿puede un creyente genuino ser tentado? Pues claro que sí, ¿verdad? La Biblia da muchas ilustraciones de las consecuencias desastrosas de creyentes genuinos que no solo fueron tentados, sino que cedieron a la tentación. Y podemos ver algunos ejemplos de hombres de la Biblia. Adán, por ejemplo, él fue creado a la imagen de Dios, el primer hombre sobre la tierra, con una naturaleza santa y por lo tanto no estaba sujeto a los deseos pecaminosos de una naturaleza caída. Él todavía no había caído. Su naturaleza era santa. Y aún él, tan pronto como entró la tentación, fue vencido por ella. Aún con esa naturaleza que él tenía, que todavía no había pecado, ya que fue el primero que pecó. Y a partir de allí quedó perdido, quedó arruinado, y toda la raza humana juntamente con él, a partir de él. Si un hombre en condiciones tan favorables, ¿verdad?, como las que él tenía, pudo caer tan fácilmente en el pecado, ¿qué esperanza hay para el resto de los mortales? Me planteo yo, y os planteo. Adán tenía unas circunstancias muy particulares, muy buenas, para haber rechazado, porque nunca había pecado hasta entonces, y aún así cayó en el pecado. Abraham, el padre de la fe, entró 2 veces, o cayó 2 veces en la misma tentación. Mintió cuando tuvo el temor de que se llevaran a su esposa. La mentira está muy en nuestros labios, con mucha naturalidad. Cuando confrontamos a alguien
Es fácil decir, no, eso que tú estás diciendo, yo no lo estoy haciendo. Hasta que se demuestra que sí, que lo estabas practicando, que lo estabas haciendo. Él le pregunta, no, ella no es mi esposa. 2 veces, la misma tentación y fue vencido. Dios fue deshonrado y sin duda Abraham experimentó tristeza y también experimentó remordimiento. Otro hombre, y solo voy a dejar 3 ejemplos porque hay multitud de ejemplos en la Biblia. David, el varón de quien Dios dio testimonio diciendo que era un hombre conforme a mi corazón. Y él entró en la tentación de codiciar a la esposa de su prójimo. Cayó en los pecados de adulterio y luego se convirtió en un asesino, matando al esposo de esta mujer con la que adulteró. Pero ellos son solo, hermanos, una evidencia dolorosa de que el creyente puede caer en pecado cuando viene la tentación a nuestra vida. Podemos caer en el pecado. Y a pesar de todo esto, hoy en día muchos creyentes van sin ningún temor corriendo hacia el camino de la tentación. Es como ves a muchas personas hoy día, ¿verdad?, que van por la calle y van sin mascarilla, van sin protección. Ves a multitudes en una concentración de jóvenes o no jóvenes y todos saltando en una fiesta y además sin mascarilla, sin guardar medidas ninguna. Es como exponerse a contagiarse. Pues así somos un ejemplo muchas veces. Vamos sin la protección contra la tentación. Aunque tienen que pasar, a veces tenemos que pasar por encima de los cuerpos de los muertos y heridos que cayeron antes en el mismo camino. Lo hacemos sin inmutarnos, sin temblar. ¡Qué barbaridad, hermanos! Hay que cuidarse de la tentación porque es una realidad. Es una realidad en la vida del creyente. Por ser creyente no estamos excluidos y estamos expuestos. Otros lo han estado y nosotros estamos también. Debemos huir de la tentación. Una vez que tenemos claro el hecho de que un verdadero creyente puede ser tentado y sucumbir ante la tentación, entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tomar frente a la tentación? ¿Qué actitud debemos tomar? Porque estamos cada día, a cada momento, enfrentándonos con situaciones de tentación en la vida. El material inflamable debe ser guardado lejos del fuego, ¿verdad? No se nos ocurre tener material inflamable cerca de donde hay un foco de fuego. Pues de la misma manera es importante guardarnos o alejarnos de las cosas que pudieran despertar nuestros deseos pecaminosos. Algunos con toda facilidad y naturalidad van a algunas películas donde se proyectan escenas que nos provocan al pecado. Algunos leen literatura que nos llevan a la tentación directamente. Entonces debemos de guardarnos de esto, ¿no? Digo yo. Si sabes que vas a una película donde se proyectan escenas que te tientan en lo sexual, que hoy día rara es la película que no tiene escenas que te llevan a esto, pues lo normal es que no vayas a esa película, digo yo. Y no es que seamos ahora unos extremistas, ¿verdad? Pero si hay situaciones en la vida, si una pareja de novios sabe que la soledad, los sitios oscuros no son convenientes, pues no vayas por esos sitios oscuros, digo yo. Ve por sitios donde el tentador no te tiente, porque los jóvenes doblemente están expuestos al pecado, y al pecado de la tentación, y de la tentación sexual, que se nos mete hoy por los ojos y por todas partes, la lectura, vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos que guardarnos.
tendremos que cuidarnos. Yo recuerdo de los pastores que he tenido cuando éramos jóvenes y nos advertían, cuidado. Recuerdo sus consejos hoy día más que nunca. Cuidado, porque una pareja joven, unos novios jóvenes, están expuestos a muchas cosas. Entonces, cuidaros de los sitios oscuros, cuidaros de ciertas películas, cuidaros de ciertas lecturas, estar con los jóvenes de la iglesia, participar de las cosas del Señor. Todo esto te ayuda a estar viviendo de una manera espiritual que ya te está apartando, alejando de aquello que te lleva a la tentación. Pero a muchos les da igual. Pues estamos equivocados si pensamos que es igual. Si en alguna... Bueno, yo creo que sí, que todos aquí habremos visto alguna película de Superman, ¿verdad? Todos habremos visto alguna película de Superman y sabremos que este superhéroe tenía una super debilidad que era la kriptonita. ¿Os acordáis de Superman? Así que donde hay kriptonita, él tiene que huir porque si no, pierde todos sus superpoderes. Y donde está el peligro, hay que salir de allí, hay que huir. Cada cristiano tiene su kriptonita, hermanos. Y sin lugar a duda, cuando está cerca de nosotros, lo que debemos de hacer es huir. Y voy a poneros otro ejemplo en el libro de Génesis, en el capítulo 39, para mí uno de los ejemplos más bellos y más reales y más prácticos de la vida cristiana, de un hombre joven que fue expuesto al pecado sexual. Génesis 39, versículos 11 y 12. Estoy hablando de José. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa en aquel momento allí. Y ella, la esposa de Potifar, al que él servía, lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó, salió corriendo literalmente. Pensamos quizás que no le gustaría a él haber estado con esa mujer, posiblemente sí. Desde el aspecto humano, desde el aspecto sexual humano, claro que seguro, hubiera sido una mujer linda, preciosa, un hombre joven, pero ¿qué hizo él? Salió corriendo, literalmente, dejando las ropas en las manos de ella. Hay que huir del peligro, hay que huir de la tentación. Dios nos promete cuidarnos y librarnos de la tentación. Él nos da su apoyo. La promesa de Dios es que ninguna tentación es ni será más grande de lo que nosotros podamos resistir. Esa es la promesa de Dios. Porque siempre con la tentación Dios tiene una salida para cada uno de nosotros. Y lo dice el apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios, inspirado siempre por el poder y el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 10:13. Para mí ha sido un versículo de los que aprendí desde el principio. Mis discipuladores se encargaron aprendiera ese versículo, porque cuando yo decía, es que la tentación es muy grande, es que yo no puedo resistirme a la tentación, es que la tentación me arrastra. Y dice el texto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, que sea súper que no podáis soportar. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Nos dará la salida, nos dará la solución para que no caigamos. Si caemos es porque queremos, No digamos, el diablo es el culpable. Somos culpables nosotros. Tenemos opción de resistir. Es que decimos, a veces esta tentación era más fuerte que yo. No he podido soportarla. Y yo digo, mentira. Mentira. La palabra de Dios no miente. Nosotros sí mentimos con mucha facilidad. No quisiste soportarla, pero sí podías soportarla.
No quisiste, sí podías, porque las promesas de Dios son reales. Y Él nos ha dicho que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. Caemos en la tentación y es una realidad cuando estamos débiles espiritualmente. Cuando estamos débiles espiritualmente. En la misma manera que un estado pobre de salud física nos hace propensos a enfermedades, ¿verdad? Si estamos débiles, si tenemos anemia, si nos encontramos mal, somos propensos a coger todo tipo de enfermedad. Esto es una realidad. De la misma manera, cuando el creyente ha dejado de orar, cuando el creyente ha dejado de congregarse, cuando el creyente ha dejado de leer la palabra, entonces estará débil espiritualmente y se encontrará a un paso de ceder ante la tentación. Quedará expuesto a la tentación. De ahí que debemos cuidarnos. Cuando la palabra nos exhorta, velad y orad. ¿Qué es velad? Sino estar orando, estar mirando, estar congregándose. Si dejamos de hacerlo, nuestra vida no va a estar fuerte espiritualmente. Vamos a estar expuestos a 1000 cosas. Pero me apena que algunas personas no lo vean así. Y que pensemos que somos suficientes, autosuficientes, no necesitamos congregarnos. Podemos estar sin congregarnos, no hay problema. Yo soy fuerte en Dios y puedo soportar todo. Mentira, mentira. Aprendamos a velar y a orar para estar listos, hermanos, contra las acechanzas del tentador. Como aquel centinela, ¿verdad? Los centinelas están siempre atentos a cualquier ataque del enemigo. Y nuestro adversario es el diablo. Aunque ya sabemos que también nuestro adversario somos nosotros mismos, pero también es el diablo. Él con sus malos deseos, sabiendo que no es en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas estamos por ser derrotados, pero en las fuerzas del Señor estamos por ser más que vencedores. Y si has cedido, mira lo que te digo, porque para todo hay una palabra del Señor en la Biblia. Y si has cedido ante la tentación, si alguno de nosotros hemos cedido ante la tentación y al pecado contra Dios y la Biblia, pues veamos lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 28:13. Porque la palabra del Señor es muy clara en Proverbios 28:13, que nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre, el que pone arena por encima para que no se vea, el que muestra una cara muy bonita, muy agradable, el que muestra una actitud, no, yo estoy muy bien, todo va muy bien. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice el Antiguo Testamento. Y me admiro cómo la palabra del Señor es una en conjunto, porque esto mismo lo vemos en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dice, si confesamos nuestros pecados, hemos leído en Proverbios que si pecamos, que no lo encubramos, que lo digamos: Señor, soy pecador, he mentido, he robado, he hecho aquello que a ti no te agrada, por favor, perdóname, pero no encubras tu pecado. Y si alguien te confronta, no digas, no, tú estás equivocado, a ti te han engañado, a ti te han dado una mala información. Y después viene a demostrarse que sí, que estabas pecando. No hay algo que te desagrade más, que te duela más, por lo menos a mí. Porque como pastor a veces me veo en esa tesitura de tener que confrontar a personas. Podría mirar para otra parte,
Me da igual, que si tú quieres pecar, vive como te dé la gana. Vive la vida como tú quieras, pero no es eso lo que el Señor me dice a mí. Si hay pecado, tengo que confrontarlo. Y si tú me dices que es mentira, que no, pues yo no puedo, si no tengo pruebas, no puedo nada más que callarme. Pero si después se demuestra que era verdad lo que te estoy diciendo, evidentemente me duele. Pero si me duele a mí, ¿cuánto no le dolerá al Señor? Pero tú solo tienes 3 palabras. Perdóname, hermano. Perdóname. Te mentí. Te invito a que tomes, os invito, hermanos, a que tomemos la decisión de no encubrir nuestros pecados, sino más bien que seamos sinceros o sincera, ¿verdad? Con la cara tal como somos, sin máscaras, aunque ahora nos veamos obligados a tenerla, sin máscaras. Seamos sinceros delante de Dios, seamos sinceros en nuestra iglesia, con nuestros hermanos. Entonces dice el texto que hallarás misericordia. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a perdonar. La misericordia viene a través de Jesucristo y Él te va a perdonar y Él te va a reconciliar con el Padre, siempre. Que el Señor nos bendiga realmente, hermanos, y que tengamos verdadero temor del pecado, que seamos realistas. El pecado está ahí, a la puerta, la tentación está ahí, y hoy día más que nunca, lo ha sido siempre, ¿verdad? Siempre lo ha sido, pero estos días, donde el hombre sabe disimular, y algunos hombres te embadurnan con palabras tan bonitas que tú te quedas embaucado, engañado, y después se demuestra que eso que te estaban diciendo pues no era nada más que una fachada. No seamos creyentes de fachada, hermanos, seamos sinceros, seamos honestos delante de Dios. No encubramos el pecado, el Señor nos va a mostrar su misericordia, porque Él sabe que somos pecadores. Él sabe que somos pecadores. Pero no nos deleitemos, no nos regodeemos en el pecado. Señor, soy pecador, perdóname, límpiame. Y Él nos va a perdonar. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y que la exposición del Padre Nuestro haya sido y pueda haber sido de provecho espiritual para nuestras vidas. Porque cada una de estas exposiciones para mí ha sido de gran bendición prepararla, meditarla y ver la grandeza de Dios. Tenemos la oración modelo, más que nunca lo puedo decir. Señor, gracias por la oración modelo, porque es un modelo para nuestras vidas como creyentes. Que Él nos bendiga. Padre amado, gracias por tu palabra preciosa, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Guárdanos, guíanos, protégenos, Señor, porque somos débiles, porque en nuestras fuerzas no somos vencedores. En nuestras fuerzas caemos, Señor, pero en ti somos más que vencedores. Guíanos tú, Señor, y que podamos descansar en ti. Que nuestra fe descanse en el hecho poderoso de la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él, y solo a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y bendice a tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor. Despiértanos del sueño y haz que podamos andar en santidad, en unidad y en comunión contigo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.